Cordial saludo a todos nuestros seguidores de Minuto60.com. Estamos hoy acompañados de Fabián Moreno, el director y productor de la serie Francisco el Hombre, serie que será lanzada en el mes de noviembre en el Festival de Cine de Bogotá. Cuéntanos un poco, Fabián. Bueno, Mafe, gracias por esta invitación a Minuto 60, por supuesto, y a María Fernanda por tenernos en cuenta en este Sí. espacio de este importante programa digital. Ok, muchas gracias por estar aquí. De verdad, para nosotros es un orgullo, además con esta película, esta serie, que además cuenta una historia muy emblemática para la cultura colombiana. Queremos preguntarte, ¿cuál fue tu visión de esta historia, de la historia de Francisco el Hombre? Bueno, nosotros tratamos de buscar historias que nos representen como país. Siempre lo que hacemos, tratamos de hacer eso, ¿no? Algo que nos identifique, que nos haga sentir orgullosos. Y Francisco el Hombre es uno de esos personajes, ¿no? Ha sido un personaje que se ha llevado a muchos lugares del mundo en las canciones de los grandes juglares. Escalona, entre los que llaman los viejos juglares, y Silvestre Dangond o Carlos Vives entre los actuales. Entonces, por eso nos tuvimos como esa visión de querer contar un poco más esta historia que además poco se conoce. En la cultura vallenata se conoce mucho, pero no tanto al interior. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de contar la historia? Francisco el Hombre siempre me pareció muy interesante porque es una historia que se cuenta de voz a voz, es decir, no hay como una investigación que diga, este señor era así, así, así. No, es un montón de personas que tal vez tuvieron algún contacto con él y empezaron a contar su historia y entonces hay un poco de exageración, hay un poco de verdad, hay un poco de duda sobre que se teje sobre todo lo que pasó con él, Sí. porque si uno lo mira objetivamente, pues es el pilar de la música vallenata, pero no tiene canciones registradas, no hay una canción de él, se supone que sobre él se edifica todo el vallenato. Entonces es muy interesante por eso, ¿no? Como una persona que no tiene, digamos que ese repertorio musical, ¿cómo puede ser el personaje más importante de la cultura vallenata? ¿Y cómo fue transformar esta gran historia cultural a la narrativa cinematográfica? Fue un poco complejo, nosotros tuvimos que sufrir bastante en esta grabación porque arrancamos casi que sin libretos, esto fue un golpe así como de suerte, digo yo, porque llevamos 2 años tratando de mover la serie. Lo hicimos con varios canales públicos, pero no, con el ministerio no se podía, no se pudo hacer. Y de pronto alguien me llama y me dice, "Fabián, vamos a hacer esta serie, vamos a hacerla ya. Y necesitamos 15 capítulos. Nosotros teníamos previsto esto para 8, entonces ahora tenemos no sé qué hacer, no 8, sino 15. Entonces, pero además tienen que arrancar ya. Y no teníamos sino como tal vez 4 libretos. Entonces fue un poco complejo arrancar la historia, porque pues teníamos que lanzarnos al agua y ver de ahí para allá qué pasaba, pero digamos que ya teníamos la experiencia, nosotros ya tenemos la experiencia de hacer este tipo de trabajos, así que, y tenemos un muy buen equipo de trabajo, entonces creo que nos fue muy bien y la experiencia fue muy interesante para todos. ¿Cómo fue la búsqueda de los espacios, de los actores, desde toda la parte artística? Porque además es una historia que se desarrolla en otra época. Sí, claro, esto era complejo porque la historia se desarrolla hace 100 años, de más de 100 años. Entonces yo quería que la estética de las locaciones, por ejemplo, fuera eso, fuera la Colombia de hace 100 años, que era una Colombia pobre, Sí. aislada, además en la costa Caribe era una Colombia aislada del centralismo, Sí. pues que era el que coordinaba toda la política pública en el país. Entonces, pues si uno miraba, si Bogotá estaba de una manera hace 100 años, pues cómo estarían las regiones en ese entonces. Entonces tenemos que buscar unas locaciones así, que no nos quedaran muy lejos. Entonces empezamos a explorar sitios en el Tolima, en Cundinamarca, y encontramos en Ambalema un escenario muy parecido, en una vereda, en un corregimiento que se llama Chorrillos, muy parecido a lo que es La Paz en el Cesar, o a lo que pudo haber sido Valledupar hace 125 años. Y pues nos enamoramos además de ese lugar que tiene una gente maravillosa y decidimos grabar la serie allá. No solamente digamos que no solamente grabamos allá, en Ambalema, sino que también grabamos en el Cesar, también grabamos en La Guajira, en el Magdalena. O sea, hicimos un recorrido de verdad muy intenso por los lugares por los que se supone pasó Francisco. En cuanto a los actores, pues fue también muy difícil porque no eran pocos. Tuvimos alrededor de 152 actores que en 3 meses de rodaje, más 600 extras, alrededor de 600 extras, eran como 60 locaciones. Entonces, pues era casi que un desfile diario de actores. Era un carro que venía a Bogotá a traer los que estaban grabando con nosotros ese día y a llevar los que iban a grabar al siguiente día y así todos los días. Entonces era un carro que venía a Bogotá y que iba a Ibagué, que era de donde Ok. traíamos los actores y los extras, porque pues conseguir tanta gente de extra en Ambalema era complejo, aunque tratamos de contratar a todo Ambalema para que trabajara con nosotros. Entonces 600 actores, entre esos 600 extras está todo Ambalema y sus alrededores. Trabajaste con actores naturales. Muchos de ellos con toda la disposición. En Ambalema tiene una cosa bonita y es que ellos están acostumbrados, la gente está acostumbrada a la televisión.
porque ellos allá se han grabado infinidad de series y de películas. Entonces casi que cuando uno llega y ellos ven las cámaras, ven los carros de producción, casi que hacen una fila y bueno, ¿qué papel me va a poner a hacer a mí? Entonces la gente ya está como muy preparada para eso. Claro. ¿Cómo fue trabajar con actores naturales desde la parte de la dirección? Fue una experiencia bonita. Ellas, como ya tienen ya han participado en otras series, es muy fácil a trabajar con ellos. Y son además muy auténticos y queríamos eso, que Sí. los personajes fueran muy auténticos. Aquí teníamos un problema y era que la mayoría de los actores tenían que ser costeños, porque no queríamos caer como en ese error que se cae muchas veces, que tener actores del interior y ponerlos a hablar como costeños, Claro. porque nos parece además un poco irrespetuoso con las personas de esta parte del país, ¿no? Pues a veces son un poco exagerados, se representan un poco exagerados a lo que ellos realmente no son. Entonces, por eso tratamos que los actores principales y la mayoría de los actores fueran costeños, y que muy poco tuviéramos que acudir a actores del interior que se representaran como costeños. Incluso muchas escenas obviamos esa parte y les dijimos, no importa, este es un país, además porque me parece interesante, esto es un país en el que hemos sido todos de alguna manera, hemos estado en muchas partes de las regiones, ¿no? Ujú. Hemos recorrido las regiones. Entonces es un país que es así, que es de una migración interna y no es así ahora, sino que ha sido así toda la vida. Entonces no había problema con que estuviéramos grabando una escena que fuera en el Cesar, pero que hablara alguien con acento paisa o con acento de tolimense, porque en esa época además que recreamos, podían conjugarse estas cosas por los lugares en los que se desarrollaba. Por ejemplo, la masacre, nosotros en una de las escenas es la masacre de las bananeras. Entonces, pues los que iban a trabajar, los trabajadores que estaban en estas bananeras, pues ellos venían de muchas partes del país a buscar fortuna. Entonces, por eso podíamos jugar un poco a que no fueran necesariamente todos costeños. Aquí entre nos, ¿cómo es cuando tienes un guión para improvisar o algo que tienes puntual, pero de pronto cambian las cosas con un actor natural? Bueno, con los actores naturales es más difícil que con el actor profesional, aunque con el actor profesional también es difícil porque él ya viene preparado y Sí. entonces como que dice, venga, pero yo ya me estudié el guión y usted me dice ahora que ya eso no. Entonces, pero es algo que hacemos nosotros en todas las series. Nosotros casi que leemos el guión, decimos está muy bien, pero cuando estamos en el lugar, la locación, los actores, los extras, hacen que la cosa cambie. Entonces, pues decimos, no, esto ya no va, ahora lo que va es esto. Los actores profesionales a veces como que se molestan, a veces dicen, no, yo sabe que yo pensaba también lo mismo, creo que eso no estaba bien, porque todos terminan como muy compenetrados con el trabajo y entonces como quieren intervenir. Y con los actores naturales, pues es más difícil porque ellos tienen que prepararse mucho en una escena para que uno le diga, no sabe que eso ya no va. Entonces, Claro, y más así, claro. muchas más llegando actores que llegaban de un día para otro, que tenían que, de aquí a Ambalema eran como 4, 5, 6 horas de viaje, y muchas veces tenían que bajarse el carro y hágale de una vez a grabar, y venían cansados, ¿no? Y tener que Sí. además, venga, me cambia el guión que yo me estudié ayer, hermano, ¿cómo me hace eso? Entonces es complicado eso, pero creo que nos dio resultado, nos funcionó, porque todos los cambios que se hicieron fue para mejorar, y mientras sean para mejorar, pues el sacrificio es bueno, ¿no? Tú eres la cabeza, pero ¿cuántas personas trabajaron en el equipo? Nosotros teníamos una base más o menos de 45 personas y a partir de eso subcontratamos mucho personal de apoyo en los lugares a los que íbamos a grabar, entonces, que eran para arte, para vestuario, para maquillaje, algunas personas que nos ayudaban en producción. Entonces Sí. teníamos un equipo que alrededor de entre 60 y 70 personas estaban diariamente trabajando con nosotros, comprometidas pues con la producción, sin contar esos otros empleos indirectos que van generando, ¿no? Como el del catering, que eran como 15, los transportadores que llevaban y traían a los actores, que esos también, que eran externos a de Sí. la producción. Yo creo que podía mal contados cualquier día eran 80 personas. Nosotros tuvimos 600 extras, entonces había grabaciones en las que Claro, podía haber en el set 200 personas en un día, sin problema. claro. ¿Qué le dirías a alguien que está a punto de ponerle play a la película? Bueno, que se van a encontrar con una serie, primero, en la que se pueden sentar con sus hijos a verla sin problema. Hoy hay Sí. mucho temor de los papás de sentarse con un hijo a verla porque no sabe con qué se van a encontrar y que le toque explicarle al hijo lo que está viendo en la pantalla. No, Sí, esta es claro. una historia hecha para que la puedan disfrutar los papás con los hijos. Nosotros lo llamamos como retornar nuevamente a la familia a la pantalla, ¿no? Está diseñada para eso, aquí hay un poco de humor. Es una historia dramática de alguna manera porque todo lo que le pasa a Francisco el Hombre durante la historia es dramático, pero también tiene mucho humor. Entonces creo que logramos combinar el humor que es tan difícil en las series con el drama. ¿Cuál crees que va a ser el impacto que va a tener esta serie a nivel internacional? Bueno, esperamos que mucho realmente porque trabajamos para eso, lo hicimos, técnicamente lo hicimos valorando esa posibilidad de que pudiera llegar a las plataformas, eso por un lado. El guión es maravilloso, es un guión muy bueno, la historia en sí misma es una historia muy buena y pues creo que además la gente afuera pues va a conocer realmente a ese personaje del que tanto hablan las canciones,
y Sí. que se queda simplemente en una frase, ¿no? El mismo García Márquez también lo tiene, tiene una frase en Cien años de soledad. Sí. Entonces es un personaje que ha pasado por muchas partes en unos fragmentos, pero aquí lo van a poder entender y conocer entre, como le digo, entre lo que se dice y no se dice. Nosotros estuvimos en Machobayo, que es el municipio en donde él está enterrado. Y cuando uno llega allá a Machobayo, hicimos una escena, Sí. es en La Guajira, y la gente, uno se encuentra con gente que dice, no, mi hermano, mi tía fue esposa de la no sé qué de él. Y uno se pone a hacer cuentas y dice, no, pues no puede ser porque este señor se murió hace 70 años. No, pero todo el mundo cree que Claro, tiene algo. es que tiene todo el impacto Sí, cultural. todo el mundo, incluso nos paró un policía, nos paró un policía de tránsito Sí, y nos contó una historia también parecida con él, y no, o sea, pero no tiene sentido porque le han pasado 70 años, no puede ser, no puede estar hablando claro. del mismo personaje. No, Fabián, pues estamos muy felices de que nos hayas acompañado, de que nos hayas contado un poquito más para que las personas que de pronto no saben cómo se hace cine, pues conozcan un poquito más de toda la producción y todo lo que está detrás y todo el trabajo que está detrás No, y ojalá sigan de esto. financiando este tipo de productos porque de verdad hay muchas historias por contar en Colombia, muchas. Lo que necesitamos es financiación para poderlas contar todas. Bueno, entonces, pues nada, los invitamos a que vayan a disfrutar de la serie Francisco el Hombre próximamente en noviembre. María Fernanda Sierra, Minuto 60, un infinito de información.